La cultura es la verdad que el pueblo debe saber. Bueno, el Centro Cultural es una iniciativa del Movimiento Cooperativo de Crédito y tal vez un eje fundamental de la propuesta tiene que ver con su perfil latinoamericanista. Por eso desarrollamos actividades en el marco de acuerdos con el Fondo Cultural del ALBA. Bueno, estuvieron acá 2 veces el presidente Hugo Chávez, estuvo el presidente Correa, Aleida Guevara, actores y autores de América Latina. Y en ese marco el Departamento de Educación del Centro Cultural desarrolla una serie de líneas de trabajo de investigación y de intervención de lo pedagógico, de lo político educativo, en una perspectiva también latinoamericana. Entonces, uno de nuestros grupos está abordando el estudio de los pedagogos de nuestra América e hizo un estudio intensivo durante todo el año pasado de la obra de Simón Rodríguez. Nosotros ya veníamos relacionándonos con el movimiento pedagógico revolucionario de Venezuela, ellos estuvieron aquí en 3 oportunidades y en el marco de una visita que ellos realizan a la Argentina convenimos en hacer un seminario de intercambio donde ellos y nosotros reflexionamos sobre Simón Rodríguez y les contamos el proyecto pedagógico de Luis Iglesias, que era un maestro nuestro rural y que ellos también están descubriendo, ¿no? Bueno, Simón Rodríguez fue un pedagogo muy adelantado para su tiempo. Hay que decir que hoy hay una pedagogía dominante que supone que una buena educación es rendir un buen examen frente a un grupo de preguntas elaboradas por expertos, lo que Simón Rodríguez diría formar papagayos. Entonces, frente a esa pedagogía, Simón Rodríguez nos invita a formar personas con capacidad de, como dirían los venezolanos, con soberanía cognitiva, es decir, pensar con cabeza propia, personas que desarrollen todos los aspectos de su personalidad y no solamente lo cognitivo, sino lo afectivo, lo expresivo, el hacer, y en tercer lugar ser parte de una república, digamos, de un proyecto colectivo. Para mí serían como 3 aspectos fundamentales de la pedagogía rodriguiana que tienen plena vigencia. Ahora vamos a conocer el primer paso, levantamiento de perfil. Cualquier sujeto del hecho educativo que desea aportar a los espacios permanentes se debe levantar su perfil cultural. Una vez que tú determines cuáles son los elementos, tanto de gastronomía, tradición oral y escrita, esto que te estoy hablando son los ejes curriculares donde están esbozados algunos elementos de las actividades que normalmente desarrollamos, que no precisamente nos las da la academia, sino el vivir. Una vez que yo tenga determinado específicamente cada uno de esos elementos, cada una de esas actividades, las voy a ubicar en los ejes. Esos ejes curriculares me permitirán abrir una gama de actividades donde le brindaré a los estudiantes no solamente este currículum basado en lo academicista, sino desde el hacer cotidiano de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué maestros se necesitan hoy en Venezuela que propongan el pensamiento crítico? ¿Cómo hay que formarlos? Necesitamos ahorita en Venezuela, estamos en esa transición, porque no tenemos los maestros. Igual le pasó al maestro cuando hizo su proyecto de educación popular y la escuela social, no tenía los maestros, él tenía que formar los maestros. En nuestra revolución ahorita necesitamos esa nueva visión del docente, ese nuevo perfil, un docente menos con esa visión técnica que lo forman en los pedagógicos, porque bueno, nos acostumbraron a consumir modelos foráneos, ¿no? Y en los pedagógicos, lamentablemente, en algunos en Venezuela, la formación del docente está muy distante del docente que requiere. Entonces, bueno, sí necesitamos un docente insurgente, un docente rebelde, un docente que se atreva a hacer ruptura con esos modelos neocoloniales y comenzar a innovar. Por suerte, nosotros en nuestro país y en nuestro estado estamos innovando en muchas formas, ¿no? Con muchos programas que permitan a la escuela ponerse en movimiento. Esto es que los niños y las niñas, los estudiantes puedan ser incorporados una vez a la semana, talleres. Ustedes le llaman talleres, nosotros le llamamos espacios permanentes, le llamamos cariñosamente EPDQ, Espacio Permanente para el Desarrollo Cultural Endógeno, donde ponemos en juego que la escuela se configure de otra manera y todos los niños puedan accesar a un oficio útil que le pueda brindar el mismo maestro a través de su perfil. Entonces, bueno, se requiere un maestro muy innovador, se requieren de políticas educativas que impulsen y recoja ese sentimiento de cambio que tienen los maestros, ¿no? Ahora, los maestros, los padres, participan en las discusiones, en debates, en decisiones, por ejemplo, en relación a la propia ley orgánica. En Venezuela tenemos esta tradición, siempre
hemos querido y siempre se ha impulsado la vinculación entre la escuela y la comunidad, y siempre hemos dicho el discurso es muy permanente y la ley orgánica nos obliga incluso, porque la ley orgánica surge de una consulta también del pueblo. Entonces es una ley que es una ley viva, no es una ley que se pensó en la asamblea, sino que viene ya recogiendo experiencia. Y bueno, en Venezuela hemos ido dando al traste con esto, ya las comunidades participan, los padres participan, toman decisiones, se evalúan los directores, deciden por cuál va a ser el director de la escuela. Hay unos elementos protagónicos que van configurando otra forma de hacer, digamos, política educativa, ¿no? Bueno, Simón Rodríguez cuestionaba bastante la escuela privada. En este momento de la Revolución Bolivariana, ¿qué lugar tiene la escuela privada? Mira, a 13 años de la revolución te podría decir que la escuela privada ha ido perdiendo terreno. Si bien durante el proceso de privatización en los años 90 en Venezuela, cuando ya íbamos que la educación nuestra iba hacia la privatización, tomaron auge y cancha, ahorita la educación privada ha ido como mermando en nuestro país. Las políticas públicas que ha adelantado el gobierno bolivariano han sido muy contundentes. La escuela pública se está revitalizando, los ingresos, los profesores, todo lo que es la parte de la economía dirigido a los alimentos de los niños, el programa alimentario escolar, porque realmente nuestros niños estaban pasando muchas necesidades, muchos niños iban a la escuela sin comer. Entonces la revolución ha ido como que llenando todos estos vacíos que el neoliberalismo nos estaba quitando ese derecho, y la escuela pública se ha ido posicionando poco a poco, se ha ido tomando un auge importante frente a la escuela privada. Se fortaleció. Sí, señor, así es. Mirna, ustedes estuvieron en Neuquén, estuvieron con los maestros. Contanos, bueno, ¿en qué consistió ese intercambio y qué te llevas vos en la mochila? Sí, nosotros estuvimos a partir del 19 en Neuquén con los compañeros estaba el sindicato ATEN, por cierto, la red DIE, y estábamos en el Instituto Paulo Freire, que fueron los que organizaron junto con la escuela la expedición pedagógica. Tuvimos oportunidad de estar en 2 escuelas de Neuquén, la escuela 305 y la escuela 124. Ahí nos repartimos los maestros rodriguianos y pudimos compartir con los maestros y los niños de las escuelas. Mira, fue una experiencia muy, muy vitalizadora, muy bella, porque los niños estaban asombrados de todo lo que estábamos haciendo. De paso, estábamos haciendo un poco los espacios permanentes, que es una práctica rodriguiana y de educación popular, y quisimos darle a los niños algunas cosas que estamos haciendo en nuestras escuelas en el estado. Lo que nosotros llamamos talleres. ¿Hicieron talleres de qué, por ejemplo? Mira, por ejemplo, hicimos talleres de gastronomía venezolana y también hicimos mucho cine, video, entrevista. Hicimos trabajo de escritos, o sea, trabajamos la producción oral y escrita, bailes y lo que son las tradiciones nuestras, bailes como lo que fueron las muñecas de trapo, ¿verdad? Y otras tradiciones más que trajimos, ¿no?, en la mochila. Y decimos que ese día la escuela se revirtió. Sentíamos que los maestros estaban un poco así como movidos porque no era su rutina y no entendían lo que estaba pasando. Y dijimos, bueno, esto es parte de lo que hacemos en las escuelas. Vamos construyendo un currículum más cercano a los niños, que los niños, más que estar sentados en pupitre, en un pizarrón, puedan moverse, puedan aprender haciendo, y que este conocimiento práctico se va a convertir en un conocimiento universal, junto con el maestro, que es el que sabe cómo enseñar, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que nos movieron también a nosotros, porque compartir con los maestros argentinos sus planificaciones, su rutina escolar, mira, hace que los pueblos se vayan encontrando, uno diciendo, bueno, hay similitudes en esto, vamos avanzando en esto otro. Y nos pareció una experiencia bien interesante. Y además deja pensando y deja preguntas. Claro, sobre todo porque cuando nosotros decimos que agarramos la escuela una vez a la semana en Venezuela y revertimos todo el proceso escolástico e introducimos los oficios, los saberes prácticos que sabemos los maestros, realmente es un currículum innovador y poco transitado. Tú sabes que los maestros en las escuelas muchas veces no se conoce el bagaje cultural que trae un maestro. La escuela invisibiliza eso también. Entonces, cuando nosotros descubrimos que el maestro sabe más allá de su profesión, que su abuela lo enseñó a hacer comidas deliciosas. Y todo eso lo puede poner al servicio. Lo pone al servicio de los niños. Mira, eso es muy grandioso, porque eso es la herencia cultural que tenemos que profundizar en nuestros niños para que no perdamos la memoria. El cierre y la evaluación es lo que realmente va a arrojar el resultado de lo que estamos haciendo o de lo que hemos venido haciendo.
la cualificación de los saberes, porque nosotros trabajamos con ejes curriculares, pero también con áreas del conocimiento, y eso se relacionan entre sí. Por ejemplo, en expresiones artísticas, danza, teatro, música, artesanía, saberes populares, se pueden relacionar con las matemáticas, se puede relacionar con la literatura oral, se puede relacionar con historia, tradición, con muchas cosas. Y cómo influye además en los estudiantes, en su aprendizaje, cómo mejora, cómo repercute, si es feliz al momento que lo está haciendo. Y yendo un poquito más allá de lo que es la parte del aprendizaje. Entonces, la evaluación es sumamente importante, pero es progresiva, o sea, es continua y es progresiva, porque no se acaba al momento del día del EPDCUE ni al trimestre de los EPDCUE, sino que es un proceso continuo a largo plazo que se está construyendo, que va a influir en la construcción curricular, que de hecho ya está influyendo, pero que además tiene como fin transformar la educación. Estamos buscando una educación liberadora, transformadora, emancipadora. Ahora, con la Revolución Bolivariana, ¿cambió la formación de los docentes, la formación inicial? Y sí, tú sabes que nosotros tenemos las misiones educativas que han sido una gran palanca y fuerza en nuestra revolución. Las universidades creadas por nuestro comandante presidente Hugo Chávez ha permitido que el currículum que se imparte en las universidades, primero que el docente vaya desde el principio a la práctica. No es que hace una pasantía al final de la carrera, sino desde una vez se involucra en las actividades comunitarias y comienza a conocer ese contexto desde el primer año que comienza a cursar la carrera de educación. Y por otro lado, se han incorporado elementos de sociopolítica, de la historia no contada, de la educación, la crítica educativa, se retoman los pensamientos críticos que nuestras universidades han ido perdiendo por esta cuestión del neoliberalismo que va borrando la memoria y te va haciendo un sujeto poco pertinente sino para ellos, pues para sus intereses. Claro, y ese ejercicio de pensamiento crítico seguramente después lo traslada a la práctica pedagógica. Correcto, y es necesario porque no podemos seguir viendo la educación como algo fuera del contexto ahistórico, sino que más bien tenemos que asumir ese bastión, esa trinchera como el elemento fundamental, como lo decía el maestro Simón Rodríguez y como lo pensó Simón Bolívar y como también lo pensó el maestro Iglesias, que también estamos profundizando en su pedagogía, porque solamente la educación es la que puede cambiar un país, una sociedad, es un instrumento importantísimo para los cambios. Bueno, recordemos que Simón Rodríguez fue maestro de Simón Bolívar, ¿no? Así es. Y bueno, y Simón Bolívar también tuvo un aporte hacia la educación. Él decía que las virtudes tenían que cultivarse a través de la escuela y que la educación era clave para avanzar en los cambios de nuestra América. Pues. Claro. Por eso que siempre habrá que pensarse en un modelo sociedad, qué tipo de educación queremos y cuál es el proyecto educativo que tenemos que impulsar. En Venezuela estamos en eso, estamos como buscando los caminos y encontrándolos poco a poco. No ha sido fácil tampoco, ¿ok? Simón Rodríguez decía que los cambios se dan más a nivel del pensamiento que con batallas. Claro, tiene que ver mucho con la forma de pensar, la forma de vida, las visiones. Son 500 años de adormecimiento y Venezuela ha sido un país que lamentablemente nos han tenido muy avapuleados desde el punto de vista económico porque somos un país rentista petrolero. Y entonces, ¿qué le puede importar a la burguesía que la gente se eduque? Entonces nosotros hemos sido un país bastante, en ese sentido, bien golpeado. Y bueno, ahorita es que estamos despertando gracias a la revolución y hay que hacerlo, pues. Es necesario y urgente, ¿no? Gracias, Mirna. Gracias, Mirna. Del Maracaibo salieron dos palomitas volando, a la Guaira volverán, pero a Maracaibo cuando. Del Maracaibo salieron dos palomitas volando, a la Guaira volverán, pero a Maracaibo cuando. María me dio una cinta y Rosa me la quitó. Amalia peleó con ella porque Juana se enojó. María me dio una cinta y Rosa me la quitó. Amalia peleó con ella porque Juana se enojó. Ya se juntaron las cuatro.